¿sí? Y hay más de parte de Dios, ¿sí? Hoy no vamos a ir con una palabra, ¿sí? Para poder trabajar todas las semanas. ¿Cuánto le está haciendo de bendición la palabra de Dios? Amén. Bueno, hay más, ¿sí? Hay más de su parte. Estamos viendo que, a ver, las armas de Dios, sí, pero las armas que tenemos que usar nosotros como, exacto, sí, tenemos que usarlas nosotros. Estuvimos en la serie del proceso del campeón, así que estamos viendo ahora las armas que debe usar, ¿no es cierto? Este campeón o este guerrero, ¿sí? Que estamos hablando. ¿Cuántos guerreros hay en este lugar? Amén. No sonó como guerrero, ¿eh? Sonó como el ejército que estaba delante de Goliat y estaba toda atemorizada. No. ¿Cuántos guerreros hay acá? Amén. Ahora sí, ahora podemos llegar a creer que sí, ¿sí? Qué bueno poder tenerlos, qué bueno que hayan podido vencer, ¿no es cierto?, la tentación de quedarse, ¿sí? Está fresquito, llueve, sé que hay muchos enfermos. Pero qué bueno que puedan estar acá, ¿sí? Decirle al hermano que tenés al lado, me alegro de verte. Amén, es una bendición de verlos. Bien, vamos a seguir entonces. El pastor nos hablaba en esta semana y nos mostraba 2 piezas o 2 armas con las que podríamos luchar, ¿no es cierto? Y una era la oración, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo venís con tu oración? ¿Sí? Mirándote, sondeándote con esa palabra. ¿Cómo venís en este tiempo? Ya vamos 2 semanas, ¿sí? Esta semana pasada empezamos con el ayuno, ¿sí? De hecho, nos hicimos un ayuno congregacional donde los que no vinieron sabíamos que en sus casas estaban haciendo, ahí llegaban los mensajitos, llegaban, ¿no es cierto?, los videitos o las fotitos de que estaban todos ayunando y es maravilloso, ¿sí? Así que hoy vamos a ir continuando con un arma más, ¿sí? Con una pieza más, podríamos decir, de las armas que tenemos que ponernos, ¿sí? Del armamento que tenemos, la armadura que tenemos que colocarnos, ¿sí? En Efesios, el apóstol Pablo nos habla y nos dice que necesitamos ponernos la armadura, ¿sí? De Dios. ¿Para qué? Para poder resistir el día malo, dice, ¿sí? Para poder resistir el día malo y poder permanecer luego de pie, ¿sí? ¿A cuántos les llegaron días malos? ¿Sí? Y tristemente podemos ver que muchas veces no terminamos de pie, ¿sí o no? Muchas veces no terminamos de pie. Entonces acá el apóstol Pablo nos hablaba y nos muestra la necesidad que tenemos de poder colocarnos, ¿no es cierto?, la armadura. De poder tomar las armas con cuál vamos a batallar, ¿sí? Entonces necesitamos estar conscientes de que si queremos obtener victoria en nuestra batalla, la batalla la vamos a tener todos los días, ¿sí? El tema es cómo vas, cómo estás preparado para batallar, porque una cosa es salir a la batalla, ¿sí? Así nomás de guapo, y otra cosa cuando ya te vestís, apenas te despertás, te revestís con toda la armadura y ya es diferente, ¿sí? Protegés un montón de lugares con toda la armadura de Dios, ¿sí? Aquellos que leyeron Efesios van a ver toda la armadura de Dios completa, ¿sí? Nosotros estamos viendo ahí por parte. Hoy vamos a ver una de las 6 piezas de la armadura que podríamos decir que tal vez es la más importante. ¿Por qué? Porque muchas de las piezas que vamos a usar, ¿sí? O que vamos a ver, son piezas que solamente están para poder protegernos, son para defensa, ¿sí? Para cuidarnos, para defensa, que no vaya con todo a nuestro cuerpo. Estamos hablando de lo espiritual, ¿sí? ¿Van entendiendo? Bien, pero esta que vamos a hablar hoy no es solamente de defensa, sino también es ofensiva, es con quien vamos a atacar, ¿sí? Así que están los de defensa, necesitamos tener todo completo, sí, todo. Pero esta es la que no solamente me ayuda para defensa, sino para atacar, para ser ofensivo, para ir con todo, ¿sí? Y vamos a hablar de la espada, ¿sí? Vamos a hablar de la espada. Es la única que puede ser usada claramente para ataque, tanto como para defensa, decía acá, ¿sí? Así que necesitamos comprender lo importante que es la espada del Espíritu, ¿sí? Que se la identifica como la palabra de Dios.
ahí miralo ahí al que esté en ese lado y preguntarle, ¿cómo trajiste la espada? Decirle. ¿Cómo andás de la espada? Decirle. ¿La desenfundás? Porque podemos andar con la espada, ¿sí o no? Podemos andar, estamos hablando y recordando lo que pasó con el ejército este que estaba delante de Goliat. Era un ejército preparado, de hecho estaban todos armados, tenían todo, pero miraban al gigante y no podían hacer nada. Los atemorizaba, o sea, y dice la historia, ¿sí? Que estuvieron ¿cuánto? ¿Cuánto los atemorizó Goliat? ¿Recuerdan un poquito esa historia? Dicen que estuvieron 40 noches y 40 días, ¿sí? Sometiéndolos ahí, burlándose de ellos, ¿sí? Y ellos atemorizados, teniendo toda la armadura puesta, sabiendo de qué se trataba la pelea, ¿sí? Era un ejército, sabían con quién peleaban encima, pero dice que no podían hacer nada, no desenfundaron nunca la espada, ¿sí? Entonces, la idea es que vos puedas ir mirando a través de la palabra cómo venís con la espada. Porque podemos conocer que la espada tiene que ver con la palabra de Dios, pero tal vez no la estamos usando. Tal vez solamente la tenemos enfundada, ¿no? La colocamos. Y muy tristemente sería que ni siquiera las tengas puestas, ¿sí? Necesitamos como hijos de Dios tomar cada pieza de la armadura y obviamente la espada. Podemos defendernos mucho con las otras piezas, pero si no tenemos la espada, porque en algún momento el enemigo se acerca demasiado cerca, ¿sí o no? Ya no es que tira de dardo de lejos, ya no es que, ¿no? A veces se acerca demasiado. Y es ahí donde vos vas a tener que salir a batallar, salir y fundar tu espada y empezar a atacar. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Dice, no podemos resistir a Satanás con historias, con filosofías, con creencias erróneas, con reflexiones. Todas son cosas lindas, acompañadas siempre con la base, lo principal, la palabra de Dios, ¿sí? Pero solamente con eso y sin palabra no sirve de nada. No sirve de nada, ¿sí? Los dardos van a pasar, van a golpearte, van a lastimarte, el enemigo va a seguir avanzando porque no va a haber una ofensa para él, no va a haber algo que lo detenga, que lo resista. Necesitamos resistir, decían, resistir el día malo. ¿Cuál es el día malo? Cuando se presenta el enemigo, como se presente, ¿sí? Pero se va a presentar en nuestras vidas, tenemos que estar preparados. ¿Amén? Decirle al que tienes al lado, tenemos que estar preparados. Dice, para derrotar a los ataques del enemigo debemos conocer y amar la palabra de Dios. ¿Cuánto aman la palabra de Dios? Piensen. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Porque vamos a ir viendo, ¿cuánto amamos? ¿Sí? ¿Cuánto aman la palabra de Dios? Amén. Bien, acá dice, sin embargo, aunque la mayoría de los cristianos dirían que sí, que creen y que aman la palabra de Dios, ¿sí? En la práctica o en la no práctica, ¿sí? Lo niegan. No dicen lo mismo. ¿Se entiende? Acá vamos, por ejemplo, a Santiago que dice no seamos oidores nada más, sino hacedores, ¿no es cierto? O sea, podemos amar, decir que amamos, que creemos en la palabra de Dios, que creemos en Dios, pero si no lo estamos usando, si no le estamos dando el uso que tiene que tener la palabra, ¿sí? Estamos negando esto que estamos diciendo. ¿Se entiende un poco? Bien. Es para eso que vamos a mirar un poquito y vamos a meternos un poco en lo que tiene que ver la palabra de Dios. Esta espada que tenemos que llevarla a donde salgamos, ¿sí? Aún cuando estés en tu casa, si no salís a ningún lado, salís a un nuevo día, aunque estés en tu casa, ¿sí? A veces no salís y estás en tu casa y decime que no viene el día malo en tu casa también. No viene el enemigo a querer atacar en tu casa, con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, tu esposo, ¿sí o no? Entonces tenemos que estar siempre preparados. ¿Amén? Bien, vamos a comenzar un poquito por dos palabritas griegas que son muy importantes y que tenemos que conocerlos para poder conocer bien el poder que tiene la palabra de Dios, ¿sí? Y estas palabritas son logos y rema, ¿sí? Logos y rema. Bien, comprender el significado de estas dos palabras
nos puede ayudar a conocer y a experimentar a Dios de una manera más profunda. ¿Cuántos quieren experimentar a Dios de una manera más profunda? Genial. Decíamos recién que entonces la espada es la palabra de Dios y decíamos que creíamos en ella, que la amábamos. ¿Por qué es que la amamos a la palabra de Dios? Hermosa respuesta. ¿Por allá alguna? ¿Otra respuesta? ¿No? ¿No hay respuesta? Porque dijimos todo, amén. Todavía no terminaba yo de hablar y ya dijeron que sí, amén, amén. Pero ¿por qué decimos que amamos a la palabra de Dios? Porque nos da esperanza, wow, impresionante. Vamos, vamos, tiene que haber un porqué. Dijimos sí, amén. Bueno, nos sostiene en momentos malos, bien. ¿Qué más? ¿Qué hizo la palabra en tu vida? ¿Cómo? Sabiduría, nos hizo libre. ¡Wow! ¿Cuántas cosas estoy escuchando? ¡Qué maravilloso! Está bueno esto de poder decirlo, ¿por qué? Porque te lleva a recordar qué es la palabra de Dios. En definitiva, fue lo que nos plantó y por eso estamos acá. En un día específico, en un día X, solamente vos sabés si Él cambió toda tu vida por una palabra. ¿Sí? El tema es que muchas veces, como casi siempre les digo, eso que es tan extraordinario a veces no, se vuelve ordinario, se vuelve común y desechable. Pero qué triste que hagamos esto con la palabra de Dios, esto que produce tanto en nosotros, ¿no? Que produjo, que produce, y quiero decirte que hasta tus últimos días va a seguir produciendo, ¿sí? Pero tenemos que seguir tomando de la palabra de Dios, sabiendo, conociendo, ¿sí? Y amándola como dijimos, ¿sí? Bien, en la Biblia, logos se usa para referirse a la palabra constante y escrita de Dios, ¿sí? La cual ha sido registrada ¿en dónde? ¿Dónde fue registrada la palabra escrita de Dios? La Biblia, muy bien, en el libro. Ese librito, la mayoría tienen tapita negra, que tienen muchas letras, que tienen concordancia, que tienen un par de libros. Eso se llama Biblia, ¿sí? Que muchas veces por ahí lo tenés en un cajón o en la mesita de luz, abierta en tal salmo, ¿sí? Esa es la palabra escrita, ese es el logo, ¿sí? ¿Bien? ¿Recuerdan entonces que es la Biblia? ¿Sí? Bien. Entonces, logos es la palabra escrita, ¿sí? Que quedó registrada en la Biblia, ¿sí? Pero tiene que ver con palabras de Dios, Dios hablándonos, ¿sí? Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Te pusiste pensar en algún momento lo increíble, lo bendecido y afortunados que somos de poder tener un libro donde Dios nos habla, ¿sí? Donde Dios nos habla a nosotros, nos eligió a nosotros, entre muchos, para que tengamos su palabra escrita, para darse a conocer a nosotros. Somos afortunados, ¿sí? Somos bendecidos. Pero en el diario vivir, a través de las diferentes pruebas y situaciones que nos tocan vivir, ¿sí? Muchas veces esta cosa queda relegada. ¿Sí? No nos recordamos, y es en el momento donde más tenemos que recordarlo. ¿Sí? ¿Amén? ¿Se entiende un poquito? Bien. Necesitamos ese logo, ¿sí? Ese logos, necesitamos esa espada, desenfundarla. Tenemos que desenfundarla. Necesitamos conocer más de Dios, ¿sí? Para poder hacerlo. Si aquellos que se preparan para esto, aquellos que se preparaban para la guerra, ellos no es que, bueno, estaban ahí tomando mate, ¿sí? O comiendo un choripán, o bueno, lo que sea, o el locrito, hoy vi unos locros, uno me mandó un mensaje, el otro vi la foto, y dije, por favor, ¿sí? Por favor, que después de eso, afile la espada, ¿sí? A partir de todas las cosas que hacemos, siempre tenemos que pasar tiempo con nuestra espada, ¿sí?
tenés que saber empuñarla, tenés que practicar, ¿sí? Cómo vas a atacar, ¿sí? Tenés que afilarla, porque si no la afilás tampoco va a servir de mucho. Entonces, necesitamos pasar tiempo con la espada. ¿Qué es lo que te quiero decir? Necesitamos pasar tiempo con el logo, con la palabra escrita de Dios. La pregunta es para vos, para que vos te mires. ¿Cómo estás con tu espada? ¿Te das el tiempo todos los días con tu logo? Sumamente necesario, ¿sí? Que podamos, más si queremos experimentar a Dios de una manera profunda, diferente, ¿sí? Bien, a través de la palabra escrita, logos, podemos aprender acerca de Dios y conocer sus caminos. La salvación de Dios efectúa su plan para la humanidad. ¿Cuántos conocieron a Dios a través de la palabra escrita? ¿Sí? Y conocieron sus planes, conocieron, ¿no es cierto?, la salvación que teníamos en Él. Pero fue a través de la palabra escrita. Ahora necesitamos conocer mucho más de Dios. Si solamente una palabra hizo que vos cambiaras, revirtieras tu vida hacia un camino diferente al que vos venías, ¿sí? Imagínate que todos los días te encuentres con una palabra, un logo de parte de Dios, ¿sí? Donde que vuelva a ponerte en marcha en el día. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? La necesitamos, ¿sí? Dice, usted debe aprender a conocer la totalidad de la palabra de Dios para que usted conozca los puntos específicos, ¿sí? Necesitamos conocer específicamente dónde tenemos que atacar, cómo tenemos que actuar, ¿sí? El enemigo no va a venir y va a atacar siempre en el mismo lugar, ¿se entiende? Y no va a hacer lo mismo de siempre, ni va a hacer para todos lo mismo, ¿sí? Él sabe a dónde atacar a cada uno de nosotros. Él sabe dónde estamos flojos. Y si Él ve que vos no defundás nunca tu espada, créeme que Él va a ir por más. No se va a conformar con tirar dardos de lejos. Él se va a ir acercando y lo vas a tener de frente. Y lo vas a ver tan grande como aquel gigante, tan grande como Goliat. Todo un ejército preparado, todo un ejército que sabía lo que era la batalla, todo un ejército que sabía quién estaba de su lado, se atemorizó de ver al enemigo tan grande, tan gigante, tan cerca. Entonces necesitamos comprender que es importante que pasemos tiempo con nuestra espada, en el logo, con la palabra escrita de Dios. ¿Amén? Bien, sin el logo no tendríamos manera de saber quién es Dios o cómo opera, ¿sí? Si no tuviéramos la palabra, no sabríamos quién es Dios, ni cómo actúa Él, cómo es Él, qué es lo que haría. Necesitamos eso. Si bien algunos ya están un tiempo en el Señor, no somos nuevitos, pero todos necesitamos más porque sabemos una parte, ¿sí? Nunca vamos a terminar de conocer a Dios. Pero lo importante es que cada día lo conozcas más. ¿Se va entendiendo? No te conformes. Hoy decíamos con esa adoración, yo quiero más. Y la verdad que cuando lo cantamos, ¿no es cierto?, que nace ese querer más de parte de Dios. Pero hay una parte que tenemos que hacer nosotras. Dios va a dar la otra parte, ¿sí? Pero la parte que nos toca a nosotros tenemos que hacerlo. Si no lo hacemos, nuestra parte, es imposible que podamos obtener victoria. ¿Amén? ¿Bien? El ejército no se mantuvo ahí quieto, atemorizado, no sacó nada, no hizo nada, ¿sí? Y el gigante seguía ahí, ¿sí? ¿Bien? Tenemos que agradecer a Dios por darnos la Biblia como su medio para comunicarnos con Él, ¿sí? Conocer a Dios objetivamente, para muchos, cuando nosotros llegamos al Señor lo conocíamos así, pero tristemente aún en la iglesia de Dios muchos lo conocen así, objetivamente, como, bueno, yo sé que hay muy general, ¿se entiende?
sé que hay un ser superior, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Conocían todos eso? Había, bueno, a alguien habíamos que adorar o que cuidar, más o menos alguna idea teníamos, ¿sí? Entonces nos cuidábamos de una cierta forma, ¿sí? Pero no es lo mismo conocer objetivamente que subjetivamente a Dios, cuando lo conocemos personal, cuando sabemos bien el corazón, lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, cómo quiere direccionarnos, todo lo que tiene para nosotros, es totalmente diferente, ¿sí o no? A medida que pasaste el tiempo con Dios, ¿sí? Y a medida que lo vas conociendo, no sé, en tus años de conversión, ¿sí? En tus años en el camino del Señor, te habrás dado cuenta que esta relación, ¿no es cierto?, es mucho mayor. Y cuanto conocimiento tengas más de Dios, ¿sí?, más fuerte te vas a hacer y más fuerte se va a hacer nuestro Dios en nosotros. ¿Amén? Necesitamos entender esto, ¿sí? Para muchos habremos dicho como Job, perdón, ¿sí? De a oídas te había conocido, ¿no? De a oídas, ¿sí? Pero cuando nos vimos cara a cara con Él, cuando tuvimos ese encuentro con Jesús, cuando tuvimos ese encuentro con la palabra de Dios, ¿no? Cuando vimos esa espada, wow, ¿no? Pasó todo lo que dijeron hoy, ¿no? Libertad, ¿sí? Nos cambió la vida, ¿sí o no? Yo creo que se merece un aplauso eso. Yo creo que la palabra de Dios merece un aplauso. Porque no solamente nos cambió la vida allá, en aquel momento, en aquel año, nos sigue cambiando la vida cada día. Hoy estamos acá porque hemos venido a adorarlo, seguro. Hemos venido a glorificarlo, seguro. Pero también hemos venido a buscar una palabra de Dios que nos direccione en la semana. ¿Sí o no? ¿Amén? Bien, necesitamos entonces que sea subjetivo lo que conocemos a Dios, que sea de manera personal, ¿sí? Y cuando hablamos ya de una manera personal, entra la segunda palabra griega, que es rema, la rema de Dios, ¿sí? La rema de Dios es la palabra griega usada en la Biblia para la palabra y se refiere a hablar de una manera personal para el momento específico, ¿sí?, que estés viviendo, lo que quiera decirnos Dios en ese momento. ¿Sí? Ya es más personal, ya no es algo general, sino que Dios sabe lo que te va a pasar o lo que te está pasando y te va a decir, en este caso usa esto y en este caso hace esto. O te va a decir, no, pero recordá que yo estoy con vos. ¿Sí? La palabra rema, algo específico, ¿sí?, para vos en ese momento, en esa situación que vos estás hablando. ¿Cuántos conocían la rema de Dios? Bien. Hoy lo estás aprendiendo. Genial. Genial conocer estas dos palabras porque vas a conocer la amplitud, la fortaleza que hay, el poder que hay en la palabra de Dios. En esa espada, ¿sí?, que la tenés enfundada. Pero que en el momento en que la defundes, no sabes las victorias que puedes ganar. ¿Amén? Aunque muchas veces te sientas derrotado. ¿Sí? Ganar no quiere decir que no vas a tener heridas. Y vas a ver, en la misma palabra, en el Logos, hay muchas historias donde ganaron, ¿sí?, los hijos de Dios, los del pueblo de Dios, pero venían con wow, victoria, pero venían todos lastimados, malheridos, ¿sí o no? Vamos a sufrir. Se van a ver nuestras lastimaduras, nuestras heridas, vamos a sangrar, va a ser doloroso, pero vamos a tener la victoria ganada. ¿Sí? Va a ser diferente. Que estés todo malherido y sin victoria. El tema es que muchas veces como hijos de Dios andamos así. ¿Por qué? Porque no supimos ir más allá con la palabra de Dios. No solamente quedarme en lo general, que Dios puede hablarnos, ¿sí? La palabra no tiene un tiempo, es atemporal, ¿sí? Es para todos. Pero vos tenés que buscar la rema de parte de Dios para tu vida, para ese momento, ¿sí?, en el que tenés que salir a batallar, para ese momento donde ya no podés más, para ese momento donde no entendés qué está pasando. Ahí buscá la rema de Dios, andá más en lo profundo, ¿sí? ¿Se va entendiendo?
Bien. Entonces, rema es la palabra de Dios hablada o revelada por el Espíritu Santo. Amén. Si yo leo la palabra escrita de Dios, el logo, fue revelada, ¿sí?, a los siervos que estuvieron escribiendo por el mismo Espíritu Santo. Pero ya está escrita, ¿se entiende? Ahora, cuando yo entro más y busco la rema de Dios, es el mismo Espíritu Santo con Dios revelándonos una porción de la palabra. A veces leyéndola, a veces sin leerla, sino que audible. A veces con ciertas otras cosas que por ahí alguien viene y te comparte algo. Dios habla de todas las maneras. Lo que quiero decirles es que Dios sigue hablando. ¿Sí? Dios nos habla. Hubo un tiempo muy triste, hubieron dos momentos, tiempos largos, muy tristes, donde Dios no hablaba. Pero hoy tenemos un Dios que nos habla continuamente. Pero necesitamos, Dios tampoco va a andar hablando solo. Es Dios. ¿Se entiende? Va a hablar con quien quiera sentarse y hablar con Él. Una de las cosas, podríamos decir, que Dios me hablaba en este tiempo y que descubrí y miraba, porque siempre estoy interiorizada con estos de los lenguajes del amor, de poder entender el lenguaje de cada persona para poder trabajar y tratar de hablar de esa manera. Eso está muy lindo para trabajarlo en la familia. Pero ¿saben qué? Dios me mostraba y me decía que uno de sus lenguajes que más ama a Él es tiempo de calidad. Fíjate, es tan importante que dejó su palabra, su corazón, sus deseos, sus sueños, todo lo que soñó y planificó para cada uno de nosotros, para su creación, la dejó escrita. Pero también hay para revelarte un montón de cosas más. Pero si no estamos ni siquiera en el logos muchas veces, ¿cómo pretendemos ir a la rema de Dios? ¿Se entiende? Se entiende que muchas veces podemos tener la espada aún en la mano, pero si no sabemos usarla, no vamos a hacer nada. Y vamos a quedarnos una vez más como ese ejército, mirando al gigante, atemorizados. ¿Sí? Y tristemente, muchas veces, perdiendo la batalla. Es por eso que vemos muchas veces hijos de Dios salidos de la iglesia, salidos de la comunión con Dios, de la comunión con la iglesia. ¿Sí? No esperemos a vernos de esa manera. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Bien. Necesitamos buscar más de Dios. ¿Sí? Él desea, dice, comunicarse con nosotros, no solo por medio de su palabra escrita, sino también por medio de hablarnos. Él necesita ese tiempo de calidad, porque hay cosas que quiere hablarnos no a su totalidad, a su pueblo, sino específico a cada uno de ustedes. ¿Sí? Pero Él necesita que vos pases tiempo. Es lo mismo que te pasa cuando estás en tu casa y tu esposa te dice, vos venís del trabajo, no querés hablar, vos estás cansado, pero tu esposa te esperó todo el día, ¿para qué? Para hablarte. ¿Sí? Lo mismo pasa al revés, cuando el esposo quiere hablar, ya se relajó todo y la esposa tiene que estar cocinando, tiene que hacer las cosas porque tiene que atenderlo. Y el esposo, ¿qué quiere? La atención, tiempo de calidad. No puede haber una charla, no puede haber una conversación, una comunicación buena cuando no hay un tiempo de calidad, o sea, dedicado a la persona. ¿Se entiende? Entonces, Dios quiere ese tiempo de calidad. Dios quiere ese tiempo junto con vos para poder hablarte. Todo lo que tiene que decirte. ¿Sí? Sé que muchos de nosotros hemos comenzado hablando y dedicándole mucho tiempo a Dios. Pero con el tiempo, eso pasó en segundo plano, tercer plano, y para muchos se hable solamente logos aquí en la iglesia o en el grupo. Cuidado porque andamos sin las armas, andamos desarmados y los días malos van a seguir viniendo. Los días malos son un sí. Siempre van a estar. ¿Sí? Las aflicciones, dice, de este mundo serán muchos. Pero de cada uno Dios nos va a dar victoria. Pero para darnos victoria necesitamos hacer lo que nos toca a nosotros. Por ejemplo, revestirnos con la armadura.
Y la más importante, que es la ofensiva, que es la que puede atacar si se te acerca demasiado el enemigo, es esto, es la espada. ¿Sí? Te vuelvo a preguntar para vos, para que vos te preguntes, ¿cómo andás con tu espada? ¿Algún día la desfundaste? ¿O hace tanto? ¿Hace cuánto que no la desfundás? ¿La afilaste en este tiempo? ¿La usaste en este tiempo? Uf, ¿cuántas preguntas podríamos decirnos? Pero son preguntas que nos llevan a reflexionar, ¿sí? A mirar la palabra de Dios de una manera diferente y a preguntarte, ¿de verdad la estoy amando? ¿De verdad la estoy amando? ¿De verdad estoy creyendo en ella? Necesitamos pasar tiempo con Él, ¿sí? Saber esa rema de Dios, esa palabra específica, inspirada por el Espíritu Santo, como respuesta a la situación que sea, ¿sí? Pero que va a ser concreta para vos. Porque Dios quiere hablarte y decirte de qué manera obtener la victoria en esto. Decíamos que teníamos que estar preparados, o sea, armados, ¿sí? Para pasar el día malo y permanecer ¿de qué? De pie, firmes. ¿Cuántos quieren permanecer firmes de pie ante cualquier situación? Aunque sientas que te tambaleás, aunque sientas que te caes, pero podés volver a levantarte. Porque mientras que tengas vida, podés seguir luchando. Amén. Estamos hablando acá de la vida espiritual, ¿eh? Entonces vamos. Es hora de ir colocándose la armadura, ir viendo. En esta semana estuvimos trabajando con la oración, con el ayuno. Ahora vamos a agregarle la palabra, ¿sí? Comprendiendo lo que es el logo, comprendiendo lo que es la rema. Son palabra de Dios, es palabra de Dios, el Espíritu Santo está ahí, pero son charlas de maneras diferentes. ¿Vieron que están esas charlas generales? ¿Cómo fue tu día? Bien, todo bien, mientras que uno cocina, mientras que el otro se baña, mientras, ¿no? Va haciendo cada cosa. Está esa charla donde más o menos nos orienta a qué es lo que fue el día de cada uno. Pero están esas charlas donde nos sentamos y hablamos de las cosas. Donde conocemos algo más. Che, ¿no sabés que hoy estuvo bueno, pero mira, vine luchado con esto? Hoy me pasó que estuve un poco depre. Hay cierta situación que me pasó que me puso muy triste. O hicieron algo en el trabajo que me dio un enojo, una ira. ¿Se entiende? Esas cosas no se pueden hablar a la caminata. Así nomás, sin un tiempo de calidad. Y a veces a Dios vamos con este tipo de charlas, a las corridas. Pero no hablamos de lo que está verdaderamente en interno de cada uno. Eso necesitamos. La rema de Dios, ese tiempo de calidad donde yo le hablo y donde Él me revela qué puedo hacer en esta situación. ¿Lo necesitamos? Amén. Muy bien. En Mateos podemos ver, Mateos 4, del 1 al 11, vamos a ver que Jesús fue llevado, ¿se acuerdan? Jesús fue llevado, ¿a dónde? Al desierto por el Espíritu para poder ser tentado, dice la palabra, ¿sí? Y ahora dice que primeramente ayunó 40 días, 40 noches, dice, y dice en un momento la palabra, y luego tuvo hambre, ¿sí? Y entonces el enemigo se acercó a tentarlo. Vio una necesidad. Jesús. Jesús era un hombre como nosotros. Imagínense, ayunamos un día y muchas veces preguntamos ya, ¿y hasta qué hora tenemos que hacerlo? ¿Y cómo? Un día. ¿Y hasta qué hora podemos hacerlo? ¿Y lo podemos cerrar? Muchas veces lo abren a la noche porque en la noche duermen toda la noche, entonces es más largo, son más horas de ayuno. Pero Jesús estuvo como hombre, como nosotros, 40 días, 40 noches. Y dice que en un momento le agarró hambre. Había una necesidad física, había una necesidad en la carne. Y el enemigo vio. Cuidado con las necesidades que tengas. Porque si no vas a que sean suplidas por Dios en esta comunicación, en este rema de Dios, ¿sí? El enemigo va a querer venir a suplirlas.
¿Sí? Así lo hizo con Jesús. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, escrito está? En cada situación. Ahora, las 3 veces que fue tentado, ¿fue con la misma forma? ¿Con las mismas cosas? Ahora, su respuesta, ¿fue lo mismo? Bien, podemos usar un coso, porque obviamente está hablando de la palabra escrita, ¿sí? Pero en realidad la respuesta fue para esa ocasión, para lo que el enemigo lo estaba tentando. No fue lo mismo. Sí dijo, escrito está, porque lo que quería decir, yo conozco el logo de Dios, ¿sí? Pero ahí se sumaba el rema de parte de Dios, que el Espíritu Santo le daba en ese momento de cómo responder, ¿sí? Para resistir al enemigo, para no caer en la tentación, ¿sí? ¿Se va entendiendo un poquito ahí? Primero fue con la comida, porque lo primero que vio fue que él tenía hambre, ¿sí? Y él le dijo, escrito está que no solo de pan de vida el hombre, sino que sino de toda la palabra. Fíjense cómo él sabía lo importante que era la palabra de Dios, ¿sí? Para cualquier necesidad que tengamos, hermanos, para cualquier necesidad, lo primero que tenés que buscar es tener un tiempo con Dios para que Él te desarrema esa su palabra escrita, te la revele por medio del Espíritu Santo para que vos puedas soportar ese momento. Amén. El tema es que muchas veces corremos para a donde pensamos que podría llegar el auxilio. Y en verdad, el que es pronto auxiliador, ¿quién es? Nuestro Dios. Él es pronto auxilio. Él llega en el momento preciso, exacto, pero debemos buscarlo. Debemos llamarlo, debemos golpear, debemos pedir. Me encantaba lo que decía hoy Emma al principio, de que tenemos que pedir, sí. Y no te canses de pedir, nunca es mucho. Después sí Dios va a hacer esto. Bueno, esto sí le voy a dar, esto no, ahora no está preparado. Bueno, aquello sí. Pero está pedido, ya Dios anotó. Y sabe en qué momento nos va a dar. ¿Amén? Bien. Y luego vino fíjense hasta dónde llegó el enemigo. Díganme que muchas veces nos fueron tentados de esta manera. En realidad le estaba diciendo que ¿qué? Estaba diciendo, ponete, la habían llevado al monte, ¿no? ¿Se acuerdan? Monte Alto. Y le dijo, ¿por qué no te tirás? Van a venir los ángeles, te van a agarrar, vos no vas a chocar hasta el piso. ¿Qué le estaba incitando? Que se suicide. Fíjense en cómo las maquinaciones del enemigo no podemos ignorarlas. Saca la mente y le decía, hace esto. Lo quería que se suicide. ¿Cuántas veces no hicimos eso? ¿Cuántas veces estuvimos ahí de hacerlo? ¿Cuántas veces estás tan depresiva que pensás que lo único que puede cambiar tu vida o esa situación es terminando con todo? Y estamos hablando de hijos de Dios, pero que muchas veces estamos así. ¿Por qué? Porque no hay rema en nuestra vida. Porque solo hay logos y el logo puede ayudar, pero no tiene la misma efectividad en el momento. ¿Se entiende? Necesitamos saber lo que es preciso, específico en el momento. Esto sabía Jesús. Él iba por la rema de Dios. Y entonces volvió a decir, escrito está, y le dio la respuesta en cuanto a eso. Y luego lo tentó ¿con qué? Con poder, con dominio de todo el mundo. ¿Y qué hizo Cristo? Le dijo, no, con pan no vivir, no solo con pan vivir al hombre. No le volvió a repetir. Dijo otra cosa que tenía que ver con esto. Sí volvió a decirle, escrito está, porque está escrito. ¿Se entiende? Está en la palabra, está el logo de Dios. Pero le dio el rema también. Y dice que el enemigo se dio cuenta que usaba muy bien la espada. ¿Y qué tuvo que hacer? Retroceder. Y quiero alentarte. Tenemos mucho para aprender sobre la palabra. Sin comenzamos. Pero quiero alentarte a que en esta semana puedas ir
y buscar tu espada, esté donde esté. Que pases tiempo con ella. Que si tienes que limpiarla, despolvarla, si tienes que volver a afilarla, si tienes que aprender de vuelta nuevamente a cómo empuñarla, que practiques, que pases tiempo con ella, que la desenfundes una y otra vez, que empieces a practicar, ¿sí? Y después vamos a ver las otras partes, pero es necesario que entiendas que la espada que tenés es una espada cualquiera. La única espada que va a salvar tu vida, que va a salvar tu familia, que va a salvar tu matrimonio, tu economía, que te va a salvar de cualquier situación, de cualquier gigante que se te presente delante. Busca ese rema de Dios en esta semana para que cobre fuerza, respires hondo y digas, acá voy nuevamente. ¿Te parece? Ponete de pie, iglesia. Todo un ejército atemorizado y sin usar las armas que tenía. Y hubo un muchachito, David, que dijo, no puede estar el pueblo de Dios así. ¿Cómo alguien va a atemorizarlos de esta manera? ¿Cómo alguien los va a tener de esa manera? Había un rey, el rey de este ejército, y el rey le dijo, bueno, pero antes que vayas, como vos sos un muchacho, tomá, ponete la armadura. Ponete esta armadura. Uno no puede salir a la batalla sin armadura. Ponete la armadura, David, le dijo. Pero era una armadura humana. Y cuando David se la puso, no le quedó bien. No le quedó bien. No era de su talla, no era algo que él estaba acostumbrado a tenerlo. ¿Sí? Lo humano nunca te va a quedar bien. Somos hijos de Dios. Lo humano nunca nos va a quedar bien. Armaduras humanas no nos van a quedar bien nunca. No van a ser conformes nunca. No se van a conformar a nosotros. Nos van a molestar. Nos van a hacer de tropiezo. Y David se dio cuenta y se la sacó y dijo, no. Yo sé con quién voy. Voy en el nombre. ¿Con quién fue? Con Dios. Con Jehová de los ejércitos. Le bastó solamente una honda y una piedra para matar a ese gigante. Su arma fue, ¿sí? Su armadura fue la armadura que Dios le dio. ¿Sí? La fe, la palabra. ¿Sí? El creer, el mirar con los ojos de la fe. Y dijo, yo los voy a matar. En el nombre del Señor, te voy a matar. Y lo logró. ¿Qué te quiero decir con esto? Necesitamos todos los días revestirnos con la armadura, pero la armadura de Dios. Muchas veces salimos a la batalla con las armaduras humanas. La humana no nos queda. La armadura de Dios está hecha perfecta para cada uno de nosotros. Dios sabe el talle de cada uno. Dios sabe lo que necesitas, cómo tiene que ceñir, cómo tiene que apretarte, hasta dónde puedes aguantar y soportar, qué peso. Es personal. Él lo hizo personal para cada uno de sus hijos. Revestite con la armadura, iglesia. Revestite. No salgas más a batallar un día sin la armadura de Dios. No salgas más sin llevarte tu espada, pero aprender a desenfundarla y a pelear con eso. Amén. Oramos, Señor.